Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. A nuestros nietos, construyamos juntos un país más. Ni nadie nos vuelva a dividir. Guillermo Lasso. Desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. El 10º país más poblado de América Latina, con algo más de 17 millones de habitantes en todo este país. El 24 de mayo del 2021 da su confianza al nuevo mandatario, Guillermo Lasso, como presidente del Ecuador. A partir de esta fecha, marca nueva historia en la democracia del Ecuador. En el primer informe nacional del presidente Guillermo Lasso mencionó la realidad económica del país, hablando de una deuda pública de 63.000 millones de dólares, su déficit fiscal de 7.000 millones y que solo tienen empleo formal 3 de cada 10 ecuatorianos, y que para reconstruir la economía y corregir el sistema se daría paso a una reforma tributaria. Proponemos un ajuste en las deducciones del impuesto a la renta. Esto resultará en una mayor contribución de una muy pequeña minoría de ecuatorianos, apenas el 3,5% de la población económicamente activa. Es decir, a partir de quienes ganan por encima de los $24.000 anuales. Asimismo, se trata de pedir una contribución especial, temporal, a la más reducida minoría de ecuatorianos, que son menos de 20.000 ciudadanos pertenecientes a los estratos más ricos. Esta contribución temporal se aplicará durante 2 años a personas con patrimonios mayores a los $500.000 y por una sola vez aquellas empresas con un patrimonio mayor al $1.000.000 y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en el 2019. De igual manera, se habló de una eliminación del IVA para pañales, mascarillas, gel, alcohol, tampones, toallas sanitarias, entre otros artículos. Además, se planea mediante este documento la eliminación del ICE para planes de telefonía móvil de personas y empresas, a los videojuegos, a los vehículos híbridos, eléctricos y a su vez a la eliminación del impuesto a la herencia. No se subirá el IVA y tampoco se subirá el precio del gas de uso doméstico. Todos estos parámetros están contemplados en el Plan Creando Oportunidades diseñado por el actual gobierno de Guillermo Lasso. Para todo ese 70% de ecuatorianos, vamos a crear un régimen alternativo y voluntario de oportunidades laborales que les permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo acorde con los tiempos que vivimos. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado. Se propone también la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo, que podrán durar hasta 4 años. Eso sí, si se pasa de los 4 años, todo contrato se convertirá en indefinido. Actualmente es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública, a través del cual el Gobierno Nacional ejecutará las propuestas presentadas en el Plan de Gobierno, misma instancia que afirma haber realizado la estructura perfecta para suprimir las necesidades e irregularidades. Entre ellos están 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y a su vez 130 metas a alcanzar para el actual gobierno de Guillermo Lasso. Entre los ejes que están contemplados en el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, estructurado por el gobierno de Guillermo Lasso, está el eje de transición ecológica, el mismo que incorpora políticas relativas al sector eléctrico, de hidrocarburos, minero y además sus consideraciones relacionadas con la conservación de ecosistemas,
cambio climático y prácticas ambientales. Para el gobierno, la transición ecológica se enmarca en propuestas liberales como el desarrollo sostenible o las libertades individuales. El plan, además, parte de una territorialidad que no toma en cuenta que somos un país plurinacional con territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades y a su vez de tierras comunitarias. Las oportunidades a las que se refiere este capítulo del plan están contempladas y acompañadas de términos como ecológico, protección, reparación, que van junto a conceptos de la economía como mercado, eficiencia y modelos circulares. En la práctica, esto denota que se apunta a un desarrollo de proyectos de servicios ambientales a gran escala, aludidos como gestión eficiente de los recursos naturales, conservación o restauración. De igual forma, al decir que se va a ordenar el manejo y el uso sostenible de la biodiversidad marino-costera como oportunidad económica, se puede estar considerando la emisión de certificados de conservación por pérdida de biodiversidad en otros lugares. También en este eje se habla de regular la exploración y explotación de recursos naturales no renovables para minimizar los impactos sociales y ambientales. En resumen, el eje de transición ecológica presenta 3 objetivos, 9 políticas y 17 metas, de las cuales se conocerá a continuación. Plan de creación de oportunidades 2021-2025. Eje de transición ecológica. El aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mineros son determinantes para el crecimiento económico y transformación social y productiva del Ecuador. La actual institucionalidad engloba la gestión de 3 sectores estratégicos: electricidad, hidrocarburos y minería. Se plantea el objetivo número 11, conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. El presente objetivo propone avanzar las condiciones legales, económicas y de protección ambiental necesarias para lograr el funcionamiento de las actividades humanas en el marco de transición ecológica, a través de la programación de acciones que permita la conservación de los hábitats, la gestión eficiente de los recursos naturales y la reparación de los ecosistemas. Aquí se plantean 3 políticas con sus respectivas metas e indicadores. Como política número 1 tenemos promover la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como el patrimonio natural y genético nacional. Como meta, mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental en 16.45%. El indicador, proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental. Como siguiente política es fomentar la capacidad de recuperación y restauración de los recursos naturales renovables. La meta, incrementar de 1.496 a 2.067 fuentes de contaminación hidrocarburíferas remediadas y avaladas. El indicador, fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera eliminadas por el operador estatal responsable y avaladas por la autoridad ambiental y del recurso hídrico. La política número 3 es impulsar la reducción de la deforestación y degradación de los ecosistemas a partir del uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. La meta, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación en el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, de 53.782.59 a 52.706.94 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. El indicador, emisiones de gases de efecto invernadero en el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo por deforestación. Objetivo número 12. Este se plantea fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. El cambio climático, la contaminación, la crisis energética y la inconsciente utilización de los recursos naturales son algunos de los problemas ambientales más relevantes que enfrenta el país. Esto conlleva a plantear medidas de prevención, reducción, preparación y atención de desastres de manera oportuna de parte del Estado. La generación e implementación de un modelo económico circular busca el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos
marcando un nuevo desafío en la reducción, reutilización y el reciclaje. La productividad y las prácticas amigables con la naturaleza requieren incentivar la innovación para la creación de nuevas tecnologías que optimicen su recuperación con métodos de producción eficientes, reduciendo los efectos del cambio climático. Aquí se plantean 3 políticas con sus respectivas metas e indicadores. Como política número 1, tenemos fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La meta que se plantea es incrementar de 71 a 96 los instrumentos integrados para aumentar la capacidad, adaptación al cambio climático, promover la resiliencia al clima y mitigar el cambio climático sin comprometer la producción de alimentos. Como indicador, tenemos instrumentos de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos integrados que han puesto en marcha el Ecuador para aumentar su capacidad de adaptación al cambio climático, promover la resiliencia al clima y mitigar el cambio climático sin comprometer la producción de alimentos. La siguiente política que se plantea es promover modelos circulares que respeten la capacidad de carga de los ecosistemas oceánicos, marino, costero y terrestre, permitiendo su recuperación, así como la reducción de la contaminación y la presión sobre los recursos naturales e hídricos. La meta que se plantea es reducir del 91,2 a 82,81 la vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad de adaptación. El indicador es vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad de adaptación. La última política se plantea implementar mejores prácticas ambientales con responsabilidad social y económica, que fomenten la concientización, producción y consumo sostenible desde la investigación, innovación y transferencia de tecnología. La meta que se plantea es incrementar del 0% al 20% la recuperación de los residuos y desechos en el marco de la aplicación de las políticas de responsabilidad extendida al productor. Finalmente, el indicador es residuos o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del producto. El objetivo 13 permite promover la gestión integral de los recursos hídricos. La gestión del agua actualmente se convierte en un desafío para los seres humanos y más aún para las futuras generaciones, debido a que se incrementará en el futuro. A pesar de que en Ecuador contamos con altas disponibilidad de agua dulce, enfrentamos desafíos importantes en términos de la distribución territorial de este recurso. En Ecuador existen algunas zonas con escasez de recurso hídrico, como por ejemplo Guayas, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Napo, Cañar y Bolívar. En Ecuador actualmente no existe una gestión eficiente de la manera integral para garantizar el acceso al agua de calidad en cantidades suficientes para el uso diario y aprovechamiento. Es por esta razón que se plantean políticas específicas que permitan el acceso a este recurso indispensable con la finalidad de priorizar las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. A continuación se plantean 3 políticas, metas e indicadores. La política número 1 es proteger, regenerar, recuperar y conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados al sistema de unidades hidrográficas. La meta que se plantea es incrementar el territorio nacional bajo protección hídrica de 18.152,3 hectáreas a 284.000 hectáreas. El indicador es el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico. La segunda política que se plantea es promover la gestión sostenible del recurso hídrico en todos sus usos y aprovechamientos. La meta que se plantea es incrementar las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico de 500 a 12.000 hectáreas. El indicador es los derechos de agua de uso y aprovechamiento humano, ecosistémico y productivo. La tercera política que se plantea es impulsar una provisión del servicio de agua para consumo humano y saneamiento de igualdad de oportunidades. La meta que se plantea es beneficiar a 3.5 millones de habitantes a través de proyectos por el Estado para el acceso al agua apta para el consumo humano y saneamiento. El indicador es la población con acceso a agua apta
para el consumo humano. Es así que, mediante el plan Creando Oportunidades, estipulado por el actual gobierno de Guillermo Lasso, busca el aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mineros, los cuales son determinantes para el crecimiento económico y la transición social y productiva del Ecuador. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.